Bienvenido a un fascinante viaje a través del tiempo y el espacio mientras descubrimos la historia de los guanches. Estos indígenas de Canarias tienen una historia rica y fascinante, desde sus misteriosos orígenes hasta su trágico final. La historia de los guanches es una historia de migración y asentamiento, envuelta en misterio e intriga. Sus orígenes se remontan al norte de África, donde un pueblo bereber habitó por primera vez las regiones montañosas. Estas personas se aventurarían en busca de nuevos horizontes, llegando a realizar el traicionero viaje a través del Océano Atlántico hasta el archipiélago volcánico que hoy conocemos como las Islas Canarias. Se cree que la invasión del archipiélago por los bereberes fue gracias a que fueron transportados por ribereños de otro pueblo, tal vez por los descendientes de las colonias tirias que en la antigüedad se establecieron en las costas occidentales de Mauritania. La colonización de las islas por norteafricanos se produjo probablemente en diversas migraciones, a las que contribuyó la desertización del Sáhara, y el empuje de los establecimientos fenicios y romanos en el norte de África. A su llegada, los guanches encontraron una tierra de inmensa belleza natural y gran biodiversidad. La diversidad geográfica del archipiélago, compuesta por bosques de pinos, extensiones desérticas, valles en terrazas y montañas imponentes, cautivó su interés. Los guanches se propusieron establecer una civilización que estuviera en armonía con la naturaleza, testimonio de su respeto por la tierra y todas sus ofrendas. Los guanches tenían un dominio impresionante de las técnicas de supervivencia adecuadas a su entorno único. Por ejemplo, construyeron velas y balsas de piel de animal para navegar entre islas. También crearon herramientas de piedra, viviendas permanentes conocidas como cuevas en las paredes rocosas de acantilados y montañas, y una intrincada serie de prácticas funerarias. Un caso a destacar es cómo teniendo grandes bosques en las islas, no tenían ningún tipo de embarcación, simplemente en algunos casos excepcionales tenían balsas de zurrones. También siendo grandes guerreros no utilizaban ni tenían conocimiento del uso de las flechas. Pues todos estos acontecimientos también se repetían con los pueblos berberiscos fronterizos de las costas de África. La actividad principal del guanche era la ganadería. Su cabaña ganadera se componía principalmente de cabras y ovejas, de cabra, una de cornamenta cerrada y ubre pequeña, y otra de cornamenta abierta y ubre más voluminosa. La oveja por su parte, era de un tipo africano de pelo liso y cola lanuda. Habían introducido también cerdos de tipo arcaico, y perros de una raza de pequeño tamaño que llamaban cancha. En algunos yacimientos arqueológicos también han aparecido restos de gatos y erizos. Todos estos animales parecen haber formado parte también de la dieta aborigen. La agricultura se desarrollaba de manera complementaria, siendo rudimentaria y de secano. Se cultivaban la cebada o tamo, el trigo o irichen y diversas legumbres, habas y guisantes, o azichei. Con los cereales, una vez tostado y molido el grano, hacían gofio, también llamado por los guanches aoren, que era consumido mezclado con agua, leche o manteca. La presencia de la agricultura era mayor en los territorios del norte de la isla, dadas sus mejores condiciones climáticas, donde existe la posibilidad de cultivos de regadío. La recolección de recursos naturales como frutos, semillas o raíces también constituía un importante complemento. Otros productos naturales explotados por los guanches eran la miel de colmenas silvestres y la sal marina. El aprovechamiento de recursos marinos también constituía una práctica importante. Se mariscaban especies como las lapas, burgados, carnadillas, erizos o cangrejos, y se pescaba en la zona intermareal con anzuelos hechos de hueso. La caza de distintos tipos de aves como las paloma o las pardelas, así como la de lagartos y cerdos asilvestrados completaban el modo de subsistencia aborigen. La introducción por parte de los guanches de animales domésticos y plantas cambió la ecología de la isla, provocándose la extinción de algunas especies como el lagarto gigante y la rata gigante de Tenerife. Asimismo, la actividad ganadera y el aprovechamiento forestal de los guanches provocaron el retroceso de las formaciones de bosque termófilo. Los guanches poseían un hábitat principalmente troglodita. A este respecto, Fray Espinosa indica que su morada era comúnmente en cuevas que naturaleza crió, o en otras hechas a mano en piedra tosca, con muy buena orden labradas, y donde no habían cuevas hacían casas de piedra seca y paja encima. La industria del guanche se basaba en la piedra y el hueso principalmente, trabajando además la madera y un estilo de alfarería sin torno que ha sobrevivido en la cultura canaria. Al contrario que en la mayoría de las culturas antiguas que surgieron en el entorno de islas oceánicas aisladas, en Tenerife no se han encontrado evidencias arqueológicas o documentales de la existencia de embarcaciones o conocimientos de navegación. Las crónicas de los primeros europeos llegados a Canarias recogen el hecho de que los guanches habían perdido por completo los conocimientos sobre navegación, de modo que las distintas islas permanecieron aisladas unas de otras durante siglos, desarrollando modos culturales diferentes. La vestimenta del guanche consistía en una especie de capa hecha de piel de cabra u oveja amarrada con correas de cuero al cuello. Esta capa, llamada tamarco y común a todas las culturas aborígenes de Canarias, mantenía el pelaje del animal, utilizándose con este hacia adentro en invierno a modo de abrigo. Las mujeres además llevaban un camisón o traje talar sin mangas, constituido por dos piezas de piel gamuzada y cosida con correas de cuero.
Los genitales eran cubiertos por una especie de faldilla de piel amarrada a la cintura denominada aiko, común a hombres y mujeres. La habilidad en la costura de las pieles es destacado por los primeros historiadores, siendo un trabajo femenino llevado a cabo con punzones de hueso o espinas de pescado. Las pieles eran teñidas de amarillo y marrón con tintes naturales, decorándose con trazados incisos horizontales y verticales en la cara interna del tamarco, que embellecería la pieza durante el invierno cuando el pelo quedaba junto al cuerpo. La sociedad guanche tenía sus raíces en la unidad y la cooperación. Vivían en pequeñas comunidades tribales, cada una dirigida por un mencey o rey. Los mencey eran titulares de títulos, pero su papel iba mucho más allá del mero gobierno. Tenían el deber de mantener el orden social y la armonía, defender a su pueblo en tiempos de guerra, y garantizar el bienestar de los miembros de su comunidad. Era también una sociedad guerrera, existiendo enfrentamientos entre los diferentes bandos sobre todo por hurtos de ganado o por invasión de territorios. Las armas que usaban eran lanzas, venablos, mazas o garrotes y piedras arrojadizas. A modo de escudo utilizaban sus propios vestidos, tamarcos, enrollados en el brazo, o unas pequeñas rodelas de madera de drago. Los guanches eran educados en las artes de la guerra desde temprana edad, siendo muy diestros en el lance y esquive de proyectiles. La mitología guanche tenía sus propios dioses, distintos en cada isla, pero ninguno común, aunque sí con conceptos comunes. La principal fiesta religiosa de los guanches era el Beñesmer, fiesta de la cosecha celebrada en el mes de agosto. Especialmente unidas a sus creencias estaban las momias guanches. En Tenerife creían en Achamán, sinomio de los cielos. Era el dios bueno, el dios supremo, el dios de la suerte y de lo benévolo. Por otro lado estaba Guayota, el demonio, que habitaba en el interior de Echeide, el infierno, identificado con el Teide. Majek, el sol, era uno de los dioses principales. Sin embargo, su deidad principal era Akoran, un ser celestial considerado el padre de todos los guanches. En Tenerife, al igual que en otras islas, también existen indicios de un culto a los antepasados, conocido sobre todo por la momificación de los cadáveres. También creían en divinidades inferiores o domésticas guardianes de lugares específicos. Los guanches poseían un mito creacionista que justificaba la división en castas de la sociedad. Según este mito, el creador había hecho primero a los nobles, a los que había dado los ganados, y después hizo al resto de la población, a los que dijo que debían servir a los primeros para subsistir. Se trata de un rasgo muy poco conocido de los aborígenes guanches, pero se ha comprobado tanto arqueológicamente como por las crónicas que estos realizaban tanto sacrificios de animales como sacrificios humanos. Así, durante el solsticio de verano, los guanches tenían la costumbre de degollar a una parte del ganado, y arrojarlo a una hoguera hasta que el humo subiera al cielo. Juan Betancur Alfonso afirmó, sin embargo, que los cabritos eran arrojados a la hoguera vivos con las patas atadas para que sus balidos fueran oídos por la divinidad. También en las otras islas se sacrificaban animales. En cuanto a los sacrificios humanos, ya Betancur Alfonso habla de que hubo tiempo en que inmolaron víctimas humanas en los altares isleños, mencionando la presencia de un sacrificio de un niño durante el solsticio de verano. De hecho, los guanches tenían por costumbre arrojar por la punta de rasca a un niño vivo justo a la salida del sol en el solsticio de verano. En ocasiones estos infantes provenían de cualquier mencellato de la isla, incluso del mencellato más alejado de la punta de rasca, el de Anaga. De esto se deduce que era una costumbre común de toda la isla. También se conocen otros tipos sacrificios humanos asociados a la muerte del mencey, donde hombres adultos se precipitaban al mar. Los embalsamadores que elaboraban las momias también tenían la costumbre de arrojarse al mar un año después de la muerte del mencey. La vida continuó pacíficamente para los guanches hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XV. Los conquistadores, liderados por Jean de Bettencourt, iniciaron un periodo de colonización y conversión en el archipiélago que alteraría para siempre el curso de la historia guanche. El término guanche para designar a los antiguos pobladores de Tenerife aparece ya en documentos oficiales desde los primeros momentos de la colonización. Tradicionalmente se ha considerado que el término era el modo en el que los aborígenes se referían a sí mismos, si bien los primeros historiadores como Fray Alonso de Espinosa o Juan de Abreu Galindo indican en sus obras que los naturales de esta isla, que llamamos guanches y a los naturales llamaban vincheni, respectivamente. La mayoría de los historiadores dan como traducción hombre o habitante de Achinech, Tenerife. Así, Juan Núñez de la Peña indica que los habitantes de esta dicha isla de Tenerife se llamaban Guanchinet, que los españoles corrompieron el nombre en guanche, que quería decir, natural de Tenerife, porque en su lengua guan, quiere decir persona, y chinet lo mismo que Tenerife, así juntas las dos dicciones, dice hombre de Tenerife. Otra hipótesis minoritaria hace provenir la voz guanche del francés antiguo guinchet, argumentando que fue el nombre con el que los conquistadores normandos se referían no solo a los aborígenes de Tenerife, sino de toda Canarias. Según esta hipótesis, guanche no sería un término nativo, sino extranjero, y estaría relacionada con la primera etapa de la conquista de las islas llevada a cabo por franco-normandos. En cuanto al nombre que daban los guanches a la isla, Espinosa apunta que en su lenguaje antiguo la llamaron Achinech, mientras que Abreu Galindo dice que esta isla de Tenerife se llamaba en su común hablar chineche. El ingeniero Leonardo Torriani da la variante chinechi, y Juan Núñez de la Peña chinet o chinec.
Los guanches, valientes defensores de su patria, libraron muchas guerras contra los invasores españoles. Sin embargo, sus primitivas armas resultaron ineficaces contra las avanzadas armas de los colonizadores. Su estructura social y su unidad, los mismos valores que habían fomentado su supervivencia durante siglos, se estaban desintegrando bajo la tensión constante de las hostilidades. La resistencia acérrima de los guanches fue superada lenta pero seguramente por los conquistadores españoles. Con la caída del último bastión de la libertad guanche en Tenerife en 1496, la invasión fue completa y el pueblo guanche quedó efectivamente subyugado. Fueron obligados a la servidumbre y se convirtieron al cristianismo, un golpe profundo a su identidad y creencias. La imposición de la lengua y costumbres españolas marcó el principio del fin para la cultura guanche. Con el tiempo, los levantamientos se volvieron menos frecuentes a medida que su población disminuyó debido a malos tratos, enfermedades y trabajos forzados. En el siglo XVII, el pueblo guanche, los últimos pilares del Atlas que quedaban, ya no existían, lo que marcó el trágico fin de una civilización que alguna vez fue grande. A pesar de su trágico final, el legado de los guanches perdura en las Islas Canarias. Su lenguaje único, el silbo gomero, que consistía principalmente en silbatos, se ha conservado y sigue siendo un testimonio de su existencia. Además, el ADN guanche se puede encontrar en muchos lugareños canarios, lo que promete que su legado perdurará durante las generaciones venideras. Un grupo de investigadores de universidades puertorriqueñas realizó un estudio del ADN mitocondrial que reveló que la moderna población de Puerto Rico tiene un alto componente genético taíno y guanche. Este tipo de genes guanches también se han detectado en la República Dominicana y Cuba. La sociedad canaria moderna debe gran parte de su riqueza y diversidad cultural a los guanches. Su lengua, música, danza y gastronomía han influido significativamente en la identidad del archipiélago, convirtiendo a los guanches en una parte indeleble del pasado, presente y futuro de las Islas Canarias. Hoy en día, los sitios arqueológicos, museos y recreaciones históricas ofrecen información sobre la vida y la época de los guanches. Cada descubrimiento, cada artefacto y cada conocimiento ayuda a esculpir una comprensión más completa y rica de estos antiguos isleños, asegurando que su memoria y legado permanezcan vivos para siempre. Tras los estudios antropológicos modernos se suele englobar a los guanches en dos tipos según la tipología craneal: cromañoides, de cara ancha y robusta y cráneo alargado y estrecho, y mediterranoides, de caras altas y delicadas con cráneos cortos. Los guanches presentaban un acusado dimorfismo sexual, siendo los hombres robustos con alturas comprendidas entre los 1,64 y 1,70 centímetros, y las mujeres entre 1,52 y 1,58 centímetros. Estas estaturas variaban en las conocidas como zonas de aislamiento, macizos montañosos de Anaga y Teno, donde los hombres no superarían los 1,60 centímetros y las mujeres los 1,50, siendo en estos lugares menos marcada la diferencia sexual. Las investigaciones suponen una esperanza de vida para los guanches de entre 30 y 45 años. Los miembros de la nobleza, con una mejor alimentación y menores esfuerzos físicos, podían alcanzar los 65 años. Aunque no existen cifras exactas para el número de guanches que poblaban la isla antes de la conquista, las investigaciones al respecto apuntan una posible población total de entre 15.000 y 20.000 habitantes para el momento final de la cultura aborigen. Dentro de la demografía guanche cabe destacar que los territorios del norte de la isla estaban más densamente poblados que los del sur, dadas sus mejores condiciones ambientales. Así, los primeros historiadores apuntan a que el rey de Taoro, el más poderoso de la isla ubicado en el fértil valle de la Orotava, tenía 6.000 hombres de pelea. Tenerife era, junto a Gran Canaria, la isla más poblada a la llegada de los conquistadores en el siglo XV. La historia de los guanches es un recordatorio aleccionador de la frágil naturaleza de las civilizaciones. Es un testimonio de la fuerza destructiva del colonialismo cultural y de la resiliencia del espíritu humano, eterno incluso frente a la fatalidad. Su historia es una epopeya atemporal, que resuena con las luchas y triunfos de todos los pueblos indomables a lo largo de la historia. A medida que nos adentramos en el mundo de los guanches, nos damos cuenta de lo profundamente conectados que estaban con su entorno. Sus tradiciones, costumbres e incluso sus herramientas estaban moldeadas por la tierra que llamaban hogar, y esta profunda conexión con su entorno significó que su fin no era simplemente la extinción de un pueblo, sino también una pérdida de conocimiento y comprensión sobre su ecosistema único. Cada aspecto de la cultura guanche pinta una imagen vívida de la vida en las Islas Canarias durante una época que ahora solo podemos intentar imaginar. Los cuentos de los guanches despiertan una curiosidad, impulsándonos a aprender más sobre su historia y forma de vida. Desde las extensas llanuras y las escarpadas montañas de las Islas Canarias hasta las bulliciosas calles de las ciudades que ahora atestan los paisajes que alguna vez estuvieron intactos, los ecos del pasado guanche todavía resuenan. Si bien su mundo puede haberse ido, sus restos, en forma de sitios monumentales y tradiciones vibrantes, garantizan que su historia siga viva. La historia de los guanches, su forma de vida y su eventual desaparición sirven como un profundo recordatorio del vínculo duradero entre las personas, la cultura y el medio ambiente que lo sustenta. Su historia no se erige simplemente como un capítulo de la historia humana, sino también como una lección importante de administración, que resuena en el tiempo y el espacio.
Con cada página de la historia vuelta, encontramos una nueva narrativa y una nueva perspectiva de la vida de los guanches. Su historia no pertenece a un solo pueblo ni a un solo momento en el tiempo, es un patrimonio compartido, una memoria colectiva que sigue configurando la vida y la imaginación de todos aquellos que llaman hogar a Canarias. La herencia guanche sigue siendo una parte intrínseca de la sociedad canaria moderna, proporcionando un rico tapiz tejido junto con los hilos del tiempo, el amor, la lucha y la unidad. Desde la balsa en forma de arco del Festival Bajada hasta los ecos susurrantes de Silvo Gomero, el legado de los guanches sigue vivo en los corazones y las mentes de la gente, un testimonio notable de su espíritu inefable y su resiliencia. Una historia de migración, resiliencia y, en última instancia, un final desgarrador. La historia de los guanches está imbuida de lecciones que continúan resonando con el tiempo. Es una historia sobre la naturaleza cíclica de la vida y el tiempo, el ascenso y la caída de las civilizaciones, lo que en última instancia nos deja con una pregunta crucial: ¿cómo podemos garantizar que generaciones futuras no cumplan destinos similares? Al desentrañar la historia de los guanches, se nos recuerdan los valores que apreciaban: unidad, respeto por la naturaleza y resistencia a las dificultades con dignidad. Su legado sirve como un potente recordatorio de la importancia de la cultura, la riqueza que aporta a la sociedad y las devastadoras consecuencias de su pérdida. Puede que los guanches hayan desaparecido hace mucho tiempo, pero su espíritu perdura, un faro del pasado que nos guía hacia un futuro más armonioso. La historia guanche resuena mucho más allá de las costas de las Islas Canarias. Habla de mundos perdidos y sabiduría olvidada. Su resiliencia para mantener su cultura frente a la adversidad nos alienta a apreciar la diversidad, respetar el pasado y estar siempre vigilantes contra las fuerzas que buscan silenciar voces inauditas. Su destino es un crudo recordatorio de cómo los genocidios culturales todavía azotan nuestro mundo, y un llamado a la acción contra ellos. El viaje de los guanches desde las montañas del Atlas a las Islas Canarias es solo el comienzo de la historia. El verdadero legado de los guanches es visible en su influencia en la cultura, la cocina y el idioma canarios que continúan prosperando hoy con un latido que no ha flaqueado ni disminuido en más de 5 siglos. La historia de los guanches es de pérdida, de un pueblo obligado a doblegarse pero nunca roto, de una cultura saqueada pero no vencida. La historia de los guanches es una lección conmovedora sobre la resiliencia del espíritu humano, un testimonio de la supervivencia frente a probabilidades insuperables. La cautivadora saga de los guanches termina donde comenzó, en un océano de incertidumbre. A medida que los vientos continúan susurrando sus cuentos olvidados hace mucho tiempo, y las olas chocan contra las costas rocosas, es su espíritu indomable y su rico legado lo que ofrece consuelo y lecciones a las generaciones presentes y futuras. Si te ha gustado nuestro vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.